Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de nueva cuenta de recibirlos aquí en su programa del periódico Regeneración. Recuerden pues que este programa que se transmite por la 4TV es difundir lo que hacemos en el periódico Regeneración, difundir cuáles son los temas que hay en los nuevos ejemplares del periódico y pues que ustedes los conozcan, que ustedes estén atentos a ver cuándo sale el periódico y ya sea que los reciban en su casa o que vayan a un comité estatal de Morena para que ahí los puedan obtener y pues que los difundan. Y pues como siempre en este episodio del programa del periódico Regeneración, pues vamos a ver el nuevo número del mes de marzo que ya está en circulación. También vamos a tener las secciones de Mayo Monero y también la sección de Dani Campero. Y pues acomódense que ya comenzamos con su programa del periódico Regeneración. Hola, ¿cómo están? Pues nosotros estamos muy contentos aquí de tenerlos de nueva cuenta en su programa del periódico Regeneración que se transmite por la 4TV. Recuerden pues darle like, compartir, suscribirse, mandar, difundir toda la información que se difunde, que se transmite, que se produce en la 4TV, ya que la 4TV pues es el espacio que tenemos en el movimiento en Morena para difundir todas las ideas y para contrarrestar la guerra sucia de la derecha y de los opositores. Y pues estamos muy contentos porque tenemos nuevo número del periódico Regeneración. Recuerden que el periódico Regeneración sale pues cada mes y se difunde a partir de los coordinadores territoriales de Morena. Ustedes también pueden ir a los comités estatales y ahí también se pueden encontrar con el periódico Regeneración para que lo lean, para que lo compartan, para que pues lo pasen de mano en mano con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, ya que pues la labor del periódico Regeneración es difundir las ideas de la Cuarta Transformación, del humanismo mexicano y para contrarrestar todas las campañas negras, las campañas de fake news, de noticias falsas que difunde la derecha. Y bueno, pues en este número del periódico Regeneración, pues nos gustó mucho porque tratamos de un tema que ha sido muy controvertido, que ha sido muy discutido en la agenda y que tiene que ver con la reforma electoral y después el Plan B. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum, cumpliendo sus promesas de campaña, presentó ante el Congreso de la Unión pues una reforma electoral donde había pues un cambio radical en la forma en cómo se escogen las diputaciones plurinominales. También había una reducción a los financiamientos de los partidos políticos. En fin, había muchos elementos que iban a hacer de nuestra democracia pues una democracia mucho más efectiva, pero al mismo tiempo una democracia mucho más austera, porque en México se gastan muchos recursos que podrían ahorrarse en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del pueblo de México. Desgraciadamente, esta reforma electoral no pasó, ya que diputados del PRI, diputados del PAN, diputados del Movimiento Ciudadano e incluso diputados del Partido Verde y el Partido del Trabajo decidieron votar en contra de esta reforma. Entonces, lo que hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que cumplió con su promesa, desgraciadamente no se pudieron dar las cosas para que se aprobara esta reforma, y mandó una iniciativa distinta también en materia electoral que se denominó, que bueno, en realidad la presidenta la denominó el Plan B, y fueron un conjunto de políticas, de cambios a nivel también constitucional para tratar de hacer nuestro sistema electoral muchísimo más austero de lo que es ahora. Y bueno, pues es en parte la portada en nuestro periódico que se llama Con el Plan B, sufragio efectivo, no más derroches. Hay un cartón en esta portada del Monero Rodríguez, un excelente monero de izquierda comprometido socialmente, donde pues coloca una flor con estos elementos de la reforma, como sería la reducción de
la reducción de privilegios y gastos excesivos, el fortalecimiento de la participación ciudadana, los recursos ahorrados para el bienestar del pueblo, ¿no? Y ahí hay una flor, en el centro está Plan B, una mano que pone esa flor como si fuera un voto en una urna que tiene a México, la figura territorial del país, como si fuera la boca de la urna. Y detrás de la mano pues hay varios personajes que significan pues esta pluralidad del pueblo mexicano, y esa es la portada del periódico Regeneración. Recuerden que el plan B pues se aprobó, y ahorita vamos a hablar de algunas de las cosas que contiene este plan B. Eso es respecto a la portada de nuestro periódico Regeneración. Después, en la página 2 hay una cuestión que es muy importante, a mí me parece, y que por eso decidimos incluirla, y que es combatir las campañas de mentiras que la derecha ha difundido a partir de este brote de sarampión que se dio no solamente en México, sino en muchos otros países. Hubo brote, pues es normal que haya de repente brotes de algún tipo de enfermedad y que estos sean combatidos, no es algo anormal, en realidad es algo que sucede cada determinado tiempo, pero con este brote de sarampión, la derecha comenzó a difundir que en México no había un buen sistema de vacunación, que no había vacunas, que con la 4T se habían terminado todas las vacunas y que no se habían invertido recursos. Y pues aquí en esta página tratamos de defender, tratamos de evidenciar que eso que dice la derecha, que eso que difunden los comunicadores ligados a la derecha es falso, y decidimos titularla la página con la 4T, hoy protegemos a México contra el sarampión, ¿no? Y ahí se establecen pues ciertos datos de cómo ha aumentado la vacunación, de cómo han aumentado las dosis y de cómo hay muchísimas dosis disponibles para que la gente se vacune y combatir este brote que, como ya he mencionado, pues esos brotes se dan en muchísimos lugares, en muchísimos países, es relativamente normal, ¿no? Y pues dejar en claro que en México no es que se haya con la 4T, con Morena, que se haya destruido el sistema de vacunación, eso es completamente falso, sino que al contrario se ha fortalecido, porque durante los gobiernos neoliberales todo lo que tuvo que ver con las vacunas, con la producción de las vacunas, fue desmantelado, porque los gobiernos neoliberales pues dejaron todo al sector privado, y el sector privado pues no se hizo cargo, porque pues no es su intención, que todas las personas estén vacunadas, ¿no? Sino simplemente pues ellos hacen negocio, y en realidad lo que ha hecho la Morena, lo que ha hecho la 4T, los gobiernos emanados de Morena, lo que han hecho pues es tratar de fortalecer y tratar de reconstruir este sistema de vacunación que la derecha, que los hoy opositores destruyeron durante más de 30 años. Y bueno, pues eso es en la página 2, hay un cartón en la página 2 del Monero Mayo, que ustedes lo conocen bien porque tiene una sección en este programa, un cartón muy interesante donde aparece una jeringa, de estas jeringas que son para la vacunación, y arriba de ella una persona, una enfermera, pues que es el símbolo del IMSS, que es el símbolo del sistema de salud mexicano, con su uniforme verde con blanco que ustedes conocen perfectamente. Y bueno, en la página 3 de este nuevo número del periódico Regeneración es donde profundizamos en el plan B. Creo que es muy importante, y por eso lo quisimos colocar en esta página del periódico Regeneración, este esfuerzo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para pues profundizar la democracia en nuestro país, y para hacerla más austera y al mismo tiempo más efectiva. Y en esta página, si ustedes les llegan, pues perfectamente conocerán en qué consistía el plan B, en unas cuantas incisos que son muy concretos y que ustedes pueden leer ahí en el periódico, ¿no? Por un lado está la cuestión de acabar con los privilegios, y que es esta reducción en los sueldos de los funcionarios electorales, topes máximos de presupuesto a los congresos locales, y también un elemento muy importante que es la reducción en el número de regidurías en los municipios de todo el país, porque hay municipios que tienen muchísimas regidurías y que pueden funcionar sin tantas regidurías, lo cual significa que pueden funcionar sin tanto gasto presupuestal.
Después están otro conjunto de reformas que ya se aprobaron en el Plan B que tienen que ver con más poder al pueblo, que significa pues fortalecimiento de la participación ciudadana, de estos ejercicios de participación ciudadana como son las consultas populares y al mismo tiempo la revocación del mandato, que es la consolidación de este ejercicio, que es muy importante porque si en algún momento llegara a la presidencia una persona que no hace las cosas bien, una persona que es corrupta, que es insensible, que no está con el pueblo, pues con esta revocación de mandato, pues se puede ejercer esta fuerza popular para que esta persona ya no gobierne y que al mismo tiempo pues se vaya, ¿no?, de la presidencia de la República. Y este ejercicio además, cuando pues hay una presidencia que es respaldada por el pueblo, pues sale más fortalecida, ¿no? Esto sucedió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que hubo un ejercicio de revocación de mandato donde participaron varios millones de personas, varios millones de mexicanos, y que pues al final terminó consolidando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en caso de que la gente no apoye a ese gobierno, pues terminará quitándolo de la presidencia. Por eso es importante este ejercicio. Ahí se intentó que el ejercicio para ahorrar recursos se hiciera en el 2027, o sea, hubiera la posibilidad de hacerse en el 2027. Ahí ese cambio no pasó, se hace después de que entra una persona a la presidencia, se hace al cuarto año. Entonces, en caso de que se haga en este sexenio, se hará hasta el 2028. Y eso pues se consolida en parte con esta reforma. Después está la cuestión de la democracia eficiente y austera, en donde bueno, pues, se iniciarán los cómputos distritales desde el mismo día de la elección, porque ahora se inician hasta el miércoles, después en la semana en que se realiza la elección. Habrá un tope a las remuneraciones de las autoridades electorales, y todos los recursos ahorrados pues se destinarán para el bienestar de la gente, para infraestructura y para servicios. Y habrá al mismo tiempo una mayor y mejor fiscalización a los partidos políticos. Estos son los contenidos del Plan B, de esta Plan B de la reforma electoral. Y después en la página 4 o 5, que son las páginas centrales, desde el año pasado, desde finales del año pasado, hemos colocado historietas. Las historietas a nosotros nos parece que son una manera muy eficaz de comunicar pues ideas, de comunicar y de que queden claras las historias. Y pues desde principios de este año las historietas las está haciendo pues una verdadera institución dentro de la caricatura mexicana, que es Rafael Barajas el Fisgón. Él se encarga de hacer las historietas de cada número del periódico Regeneración, y en este caso, en la historieta de este número del periódico Regeneración, de este número de marzo del periódico Regeneración, pues lo que tenemos es una historieta sobre lo que está sucediendo en Cuba. Hay que recordar que Cuba ha sido un país, ha sido un pueblo que ha luchado por la dignidad de los países, que ha luchado por la independencia, que ha luchado por hacerle frente a cualquier imperio del mundo y especialmente a los Estados Unidos. Y es un pueblo que ha resistido muchísimo, 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 y que ha vivido muchas injusticias con las políticas que se han establecido desde los Estados Unidos. Desde hace años existe un embargo al pueblo cubano, a la economía cubana, lo que hace muy complicado para este país pues conseguir cualquier cosa, cualquier insumo, desde papel, lápices, computadoras, muebles, autos, gasolina. Ha sido muy complicado para el pueblo cubano con este embargo, y aún así ha logrado resistir con muchísima dignidad, con muchísima inteligencia. Desgraciadamente, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, estas políticas se han vuelto muchísimo más estrictas, se han vuelto muchísimo más injustas, y una de las cuestiones que ha sucedido es que ha impedido el gobierno de Estados Unidos que otros países surtan petróleo a Cuba. Y pues ustedes saben que sin petróleo pues un país no puede funcionar, y más cuando depende muchas cosas del petróleo, como la infraestructura eléctrica, en fin, como las vialidades, los autos para la gasolina y todo ello. Entonces, pues esta historieta
habla de toda la historia de lo que es esta situación de Cuba respecto a esta política injusta, asesina, inhumana de parte del gobierno de Donald Trump. Y pues ahí se queda muy claramente explicado por qué los Estados Unidos quieren dominar Cuba y por qué es importante para nuestro país, para México, defender a Cuba. Porque defender a este país, defender a esta isla, significa también defender nuestra soberanía, porque Cuba históricamente ha sido ese gran pueblo que ha logrado vivir con dignidad a pesar de estar en contra de los Estados Unidos y a pesar de que los Estados Unidos han tenido políticas inhumanas con ello, ¿no? Entonces, pues es importante, desde Morena se han hecho campañas de donación, de recolección de víveres, de ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. También el gobierno de México ha enviado buques para que Cuba, pues para que no suceda una tragedia humanitaria en Cuba con todas estas políticas de los Estados Unidos. Y en esta historieta que realiza el Fisgón, nuestro monero, queda muy claro y se explica de una forma muy contundente qué es lo que está sucediendo en Cuba, porque hay muchas noticias falsas acerca de Cuba. Y para la derecha, Cuba y antes Venezuela significan como con esta manipulación de la información como si fueran los demonios, como si fuera lo peor y como si el régimen en Cuba debería de cambiar y como si Cuba fuera un país que no tiene libertad de expresión, como si Cuba fuera un país donde no hay democracia, donde no hay derechos humanos. Estas son manipulación de la información y me parece que con esta historieta pues queda muy claro que lo que dice la derecha y lo que dicen los comunicadores de la derecha es completamente mentira. Y bueno, después de esta historieta que les recomiendo leer, están las páginas centrales y pues si les llega a su casa el periódico Regeneración, difundan el periódico para que esta historieta y para que toda la información que contiene el periódico pues llegue a más personas. En la página 6 del periódico está nuestra sección de ¿Sabías qué? Nosotros lo que quisimos en este número fue un ¿Sabías qué? Relacionado con tema económico, ¿no? Es decir, ¿qué se ha hecho? Porque también en este sentido la derecha ha establecido un sistema mediático de mentiras donde se menciona que no llega inversión a México, que el país va muy mal, que hay problemas económicos muy fuertes y evidentemente pues estamos en un contexto complicado porque con la guerra que inició Donald Trump en Medio Oriente, Israel y Estados Unidos están en guerra con Irán y bueno pues esto ha provocado tensión en los mercados de petróleo y además con el cierre que hizo Irán de un estrecho que está en Medio Oriente donde pasa una buena parte, pasa el 20% del petróleo mundial, pues eso ha provocado que los precios de los barriles del petróleo suban de estar en $60, $70, pues ahora ha llegado hasta $120 y esto evidentemente impacta no solamente en Medio Oriente, sino que impacta en buena parte o prácticamente en todo el mundo. Y bueno, pues lo que tenemos aquí pues son indicadores. ¿Y cómo es que está luchando nuestro país? Pues para mantener una economía sana y cómo es que esta economía sí está funcionando, ¿no? Se habla del Plan México, se habla de la fortaleza de nuestra moneda, se habla de lo que se ha recaudado, que eso es también muy importante porque se han recaudado muchos recursos que antes no se recaudaban y esto es gracias a que los ricos ahora sí pagan impuestos. Y bueno, pues de muchos otros temas en materia económica. Ustedes ahí van a ver el ¿Sabías qué? Con datos duros, con cifras que sirven también para que ustedes rebatan, para que ustedes tengan los argumentos para debatir con pues, la gente que está desinformada y la gente que está manipulada por la derecha. Después en la página 7, como marzo, pues es un mes importante porque se celebra el Día Internacional de la Mujer, que este día pues es una conmemoración de mujeres trabajadoras que lucharon por sus derechos en Estados Unidos y a partir de ahí pues se difundió a todo el mundo la lucha de las mujeres y hay manifestaciones y hay pues muchas consignas y hay cosas importantes que suceden para llegar a esta equidad y a esta igualdad y bueno pues ahí lo que tenemos en este número del periódico Regeneración en la página 7,
un texto, ¿no? Un conjunto de datos que se titula La importancia de tener una presidenta con A. Y esto quiere decir que, pues como nuestra presidenta es una mujer, pues entonces hay una mayor posibilidad de que estas políticas para lograr la equidad de género, para lograr la igualdad y para erradicar la violencia en contra de las mujeres, pues es muchísimo más sensible al tener una presidenta en nuestro país, ¿no? Y ahí tenemos también una imagen que hace también el Monero Rodríguez de Margarita Maza, que además pues Margarita Maza pues es un personaje histórico, ¿no? Que es reivindicado actualmente por el gobierno federal y nosotros hicimos pues una ilustración de ella y que ella misma, o sea, que la ilustración nos vaya explicando cómo es que ha beneficiado la presidenta Claudia Sheinbaum pues a toda la política relacionada con las mujeres y con el combate a la desigualdad, con el combate a la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, como contraportada tenemos algo que me parece que es algo muy importante para nuestro movimiento y que tiene que ver con cómo Morena es un partido que atrae a las juventudes. Es decir, nuestro partido es un partido que no es, que busca llegar al mayor número de población, a toda la población, sea del norte del país, del centro, del sur, sea jóvenes, sean adultos mayores, sean adultos, mujeres, hombres, en fin, trata de que la pluralidad que hay en el pueblo de México, pues también exista la pluralidad en nuestro movimiento, ¿no? Y una de las apuestas importantes de Morena, de la dirigencia de Morena, pues es con los jóvenes. Entonces, en Acapulco hace unas semanas se celebró un evento de varios estados con la militancia joven de Morena y fue un evento muy, muy lindo, pues donde los jóvenes pues hablaron, donde los jóvenes, las y los jóvenes dijeron cuáles son las problemáticas, cuáles son sus compromisos sociales, en fin, fue un evento con mucha energía, porque además pues la juventud siempre tiene mucha energía y también evidencia que nuestro movimiento sí tiene un espacio para las juventudes en nuestro país, sí tiene un espacio para que haya un cambio desde las juventudes, para que todas los postulados, las preocupaciones, las aspiraciones que tienen los jóvenes, pues también se vean reflejadas en todo lo que significa y en el plan programático, en el proyecto de nación que tiene Morena. Entonces, pues terminamos el número con esta contraportada que tiene que ver con las juventudes de Morena y que es algo que pues, otros partidos políticos no han hecho, porque a los otros partidos políticos las juventudes para estos partidos pues las llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fueran personas, ¿no? Que no hacían nada y que pues no eran importantes, ¿no? Incluso pues han criticado los apoyos sociales a los estudiantes, las becas, han criticado los apoyos sociales en este programa tan importante que es el Jóvenes Construyendo el Futuro, han dicho que pues no se les debe de dar dinero, que ese dinero ellos no los gastan, que es tirar el dinero a la basura. Bueno, pues en cambio en Morena no tenemos esa concepción, sino que es una concepción donde las juventudes son importantes y donde hay que dar voz y esa voz que se tome en cuenta y que sea parte del movimiento como todos otros grupos de nuestro país que están en Morena. Y bueno, pues eso es lo que contiene el nuevo número del periódico Regeneración en marzo. Ya está en circulación, ya lo pueden también revisar en la página de morena.org. Morena sí, la página. Y bueno, pues ustedes lo pueden descargar, lo pueden enviar por WhatsApp, lo pueden poner en su Facebook, en Twitter, en TikTok pueden poner el enlace, ustedes pueden compartirlo, porque recuerden que compartir el periódico Regeneración pues es llegar a más personas y que más personas cada día estén más concientizadas de lo que pasa en el país y cada día sea más complicado para la derecha manipular a la gente y para que cada día sea más complicado a la derecha pues que sus ofensivas de mentiras, sus ofensivas de noticias falsas tengan éxito. Y bueno, pues esa es la función del periódico Regeneración, así es que pues si les llega, léanlo, ya que lo leen, ya que lo revisen todo, ya que lo disfruten, pues pásenlo a sus familiares,
familiares, a sus conocidos, a sus amigos, a sus círculos cercanos, para que llegue al mayor número de gente. Así es que pues no se olviden, el periódico Regeneración del mes de marzo ya está en circulación y si les llega, pues difúndanlo porque eso es algo que a nosotros y al movimiento y al movimiento de transformación que está viviendo México, pues es vital para ello, ¿no? Y pues estamos en eso, aquí en su programa del periódico Regeneración. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Dani Campero. Y recuerden que en esta sección ella se encarga de desmenuzar cuáles son las noticias falsas que la derecha difunden. Porque hay que recordar que la derecha no se cansa de difundir noticias falsas, no se cansa de poner a sus comunicadores en estos medios de comunicación que ustedes ya conocen a aventar mentiras, a decir falsedades y atacar a los gobiernos emanados de Morena. Así es que pues vamos con Dani Campero para que nos muestre cuáles han sido las últimas campañas de desprestigio de la derecha en contra de los gobiernos de la 4T. Otra vez, los mismos de siempre, las mismas mentiras y el mismo intento de confundir al pueblo de México. Porque cuando no tienen proyecto, inventan escándalos. Y cuando no tienen argumentos, fabrican noticias. Aquí vamos a poner las cosas en su lugar. Mentira número 1. Claudia Sheinbaum desapareció a 90,000 desaparecidos. Según Carlos Loret de Mola, en Latinus, el gobierno rasuró la cifra de personas desaparecidas en México, pasando de 130,000 a solo 43,000. Y claro, no podía faltar el coro de siempre hablando de maquillar la crisis de seguridad que vive el país. La verdad, no se borró a nadie, se ordena la información. Y la historia también importa. El informe presentado en la Mañanera del Pueblo el 27 de marzo de 2026 no elimina registros ni desaparece cifras. Lo que hace es algo mucho más serio y menos útil para el escándalo: ordenar la información. De 130,000 registros de personas desaparecidas entre 2006 y 2026, se clasificaron en 3 diferentes categorías. La primera, 46,000, que es el 36%, tienen datos insuficientes. La segunda categoría, 40,000, que es el 31%, con actividad posterior a su desaparición. Y 43,000 sin actividad a la fecha. Y algo fundamental, ninguna persona se elimina del registro hasta ser localizada. Pero además, amigos y amigas, hay algo que deliberadamente la fachiza omite. Esa cifra no es exclusiva de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Es un acumulado histórico de décadas de violencia, de impunidad y de abandono del Estado. Hoy, por primera vez, hay un esfuerzo por transparentar, ordenar y sobre todo buscar a las personas. Pero claro, eso no da rating. Vamos con la mentira número 2. Incendio en la refinería Deer Park. En redes sociales circularon imágenes de un supuesto incendio en la refinería mexicana de Deer Park. Esto, otra vez, es mentira. La desinformación y la alarma, pero sobre todo la cero verificación de esta información. ¿Cuál es la verdad? La imagen es falsa y no corresponde a Deer Park. Corresponde a un incendio ocurrido el 12 de marzo de 2026 en una planta química de la empresa LyondellBasell en Pasadena, Texas. Pero el objetivo era claro: instalar la idea de que las empresas públicas no funcionan, aunque para eso tengan que inventarse incendios. Vamos con la última mentira. El gobierno censura a organizaciones civiles. Algunos medios de comunicación aseguraron que el gobierno está silenciando a organizaciones civiles al retirarles la autorización para recibir donativos. La narrativa es clara: persecución. La realidad es que se están revisando los privilegios que antes no se revisaban. No es censura, es fin a los privilegios disfrazados de sociedad civil. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que en 2025 se revocó la autorización a 270 donatarias por no cumplir con la ley.
¿Cuáles fueron las causas para quitárselo? No presentaron documentación requerida. No acreditaron el carácter de sus actividades. No corrigieron las irregularidades en el plazo legal. Todas y cada una de ellas tuvieron la oportunidad de regularizarse. Las que no cumplieron perdieron este beneficio. Es así de simple, es así de claro, es así de transparente. Pero hay un contexto que no se está contando. Durante años, ciertas organizaciones recibieron donaciones millonarias con beneficios fiscales, es decir, dinero que dejaba de entrar al erario público, mientras operaban con una clara orientación política. Y vamos a un solo ejemplo: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha sido señalada por recibir financiamientos de actores empresariales y extranjeros, mientras encabezaba claramente campañas de investigación que casualmente siempre apuntaban en la misma dirección: golpear a los gobiernos de la Cuarta Transformación. No era filantropía, era operación política con subsidio fiscal. Durante años, estas organizaciones litigaron estratégicamente contra obras públicas. También hay que recordar que impulsaron narrativas mediáticas contra el gobierno de México y aparte recibieron financiamiento opaco bajo el argumento de el interés público. Y todo esto con el beneficio de deducibilidad de impuestos. Hoy lo único que cambió es esto: si quieren beneficios fiscales, cumplan con la ley. Y eso, para quienes estaban acostumbrados al privilegio, ahora resulta que le llaman censura, dictadura. En la nueva etapa del país ya no basta con repetir mentiras para convertirlas en verdad. Hoy hay información, hay memoria y hay un pueblo que ya no se deja engañar por ellos. Porque la transformación también pasa por algo fundamental: terminar con la manipulación y con los privilegios de siempre. Y así llegamos al final de esta sección. Y recuerden que sin formación no hay transformación. Pues ahora vamos con Mayo Monero. Recuerden que Mayo pues es un excelente monero, que él pues comprometido con la izquierda, comprometido con el movimiento de transformación nacional, y él hace también un análisis de lo que considera son los mejores cartones que se han publicado en la prensa nacional, y que esos cartones, como ustedes pues los ven y los conocen, explican mucho de lo que está sucediendo en nuestro país. Así es que vamos con Mayo para que nos explique cuáles han sido los mejores cartones de las últimas semanas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los mejores cartones de nuestro periódico Regeneración. Nuevamente, el aparato represor de Estados Unidos llamado ICE es objeto de denuncias por la muerte de un connacional más en Los Ángeles, California. Recordemos que este no ha sido el único caso de abuso de esta agencia antimigrante, sino que esto responde a una política propia de esta organización. El mexicano José Guadalupe Ramos se une a otros lamentables 14 casos de paisanos que perdieron la vida a causa de las detenciones arbitrarias del ICE. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya no solo se enviarían notas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos por este caso, sino que interpondrán recursos más severos para reclamar justicia y garantizar la protección de mexicanas y mexicanos detenidos por esta entidad. Es por esto que Fisgón nos regala este cartón que ejemplifica bien el talante fascista, racista y violento del ICE, comparado al Ku Klux Klan con una sombra. Nos llena de indignación las acciones inhumanas en contra de migrantes en Estados Unidos. Por si fuera poco, las acciones fascistas no se detienen, ya que el Parlamento del Estado de Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento a presos palestinos en sus cárceles. Esta pena se impone a quienes son considerados terroristas. Vimos en días pasados a legisladores israelíes portar un pin dorado de una soga atada con el objetivo de demostrar su apoyo a esta ley. Es por eso que el monero Chelo dibuja la soga con un amarre que ejemplifica a la estrella de David, distintivo del Estado de Israel, y a un palestino y a un verdugo a punto de ejecutar la condena por defender su casa y a su familia,
que por eso para el Estado de Israel es terrorismo. Y para concluir, tenemos este cartón del Monero Hernández, que dibuja a Robert De Niro diciendo "No kings" y a Trump contestando "You talk to me", ¿me hablas a mí?, frase que el actor dice en una escena icónica de la película Taxi Driver cuando el propio De Niro se encuentra frente al espejo. La resistencia en Estados Unidos se hacen presentes a través de manifestaciones contra el régimen autoritario de Donald Trump. El registro es de 3,000 ciudades que han marchado contra los delirios monárquicos del empresario naranja. Entre ellas están Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Miami y Minnesota. De ahí la importancia de la organización y la movilización para la exigencia de justicia y asimismo el cartón político como forma de arte que también es resistencia. Nos vemos la próxima y recuerden que sin formación no hay transformación. Y pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa del periódico Regeneración. Recuerden que este es un programa para difundir lo que se realiza en el periódico Regeneración. Recuerden difundirlo, ponerle ahí me gusta, suscribirse al canal de la 4TV. Hay que recordar que la 4TV es la televisión, es el espacio donde se difunden las ideas del humanismo mexicano, donde se difunden las ideas de la Cuarta Transformación, donde se difunde el proyecto de Nación de Morena. Así es que pues suscríbanse, denle like, traten de que esto llegue al mayor número de gente para que cada vez seamos más y más y más y más los que estamos en Morena. Ya somos muchísimos porque llegamos a 11 millones de afiliados en estos últimos meses, así es que pues nuestro movimiento está creciendo y hay que difundir las ideas de la Cuarta Transformación. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí nos estaremos viendo dentro de 2 semanas en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Así es que muchas gracias y unos abrazos muy fuertes.